Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en esta preciosa tarde de hoy. Luego de todas estas semanas, con todas estas situaciones, después del evento de Fiona, por aquí estamos nuevamente dirigiéndonos a ustedes y dándole gracias al Señor que ha estado al cuidado y muy pendiente de cada uno de sus hijos. En esta hermosa tarde me ha obligado a la reflexión esto que te comparto a ti, que nos comparte a la misma vez el doctor John Townsend y el doctor Henry Cloud. En su escrito nos obliga a este análisis. Ellos hicieron una entrevista a una serie de pastores y líderes de diferentes ministerios, pastores y líderes orientados al crecimiento, al desarrollo y crecimiento de la congregación. Y él les hizo una pregunta que es la que nos obliga a nosotros y que yo te invito a ti a la reflexión en esta hermosa tarde. Él dice, si tuvieras que armar, equipar, empoderar a tus feligreses con una protección para no caer en su fe, para no debilitarse en su fe, para no caer en pecado, si se pudiera decir o añadir, ¿qué tú harías como líder? ¿Qué tú harías como pastor? ¿Qué tú crees? ¿Qué herramientas tú le darías a alguien para que no desmaye en su fe, para que no se debilite en su fe? Bueno, algunos de los compañeros mencionaron, les enseñaría a orar. Claro, eso es muy importante, la oración es una de las disciplinas bíblicas. Otros mencionaron, les diría que la palabra, el estudio de la palabra, conocer la palabra, les sostendría en medio de las dificultades. Y eso es sumamente importante también, conocer las promesas de Dios y conocer al Dios a través de la palabra. También es una de las disciplinas que nos mantienen firmes en la fe. Otros mencionaron el congregarse, esa coinonía, ese compañerismo. Eso es fundamental. También la palabra enseña sobre la bendición de congregarse, el beneficio de congregarse. Otros expresaron, les enseñaría a que no se expongan a la tentación, que obtengan un mentor, una mentora que les ayude, que les apoye en los momentos difíciles. Todo eso es bueno, todo eso es importante y todo eso es parte de la dinámica de la vida del cristiano. Todos esos aspectos son parte del crecimiento espiritual, son parte del fortalecimiento de nuestra fe. Pero hay uno más que yo añado a todos esos y que lo dice Pedro, y es cuando dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, ese aspecto de crecimiento espiritual muy particular, que es la armadura contra el pecado. Muchos de nosotros conocemos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, la armadura del creyente. Pero hay una que precisamente menciona a Pedro en esta primera carta y dice, ya que Cristo padeció en su cuerpo, armaos también vosotros con el mismo pensamiento. Otra versión dice, armaos con la misma actitud. Otra versión dice, armaos con la mente de Cristo. Por lo tanto, dice, porque el que sufre en el cuerpo está hecho de pecado. Dice, como resultado no viven el resto de su vida terrenal por los malos deseos humanos, sino por la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que significa aquí es tener una actitud de aceptar la aflicción, el sufrimiento específicamente, como protección contra el pecado. Déjame decirte cómo es que funciona. Pedro está diciendo que Jesús entendió que el sufrimiento era parte de la dinámica de su vida,
que la aflicción era parte del proceso de su vida en términos humanos. El orar era fundamental en su vida. El citar las escrituras lo vemos en diferentes momentos de su ministerio, así que también repasaba las escrituras. El estar en relación con sus discípulos y en relación con el Padre Celestial era parte de su vida. Entonces, una cosa más pudiéramos añadir en esta tarde, y es abrazar el sufrimiento. ¿Qué significa abrazar el sufrimiento? Vivir en tristeza, vivir constantemente en sufrimiento. No, eso no es lo que dice aquí. Lo que está diciendo aquí, cuando Jesús dijo que iba a sufrir y a morir, Pedro inmediatamente pretendió evitar ese sufrimiento. Pedro salió al paso: no vayas a la cruz, no mueras. Es más, yo voy en tu lugar. No sabía lo que él decía. Pero Jesús le dijo rápidamente: aléjate de mí, apartado de mí. La palabra cita: apartado de mí, Satanás. Pero se refería a la expresión, a la intención de Pedro de evitar el sufrimiento, evitar el sacrificio. Entonces dice: vosotros me sois piedra de tropiezo. No tenéis en mente lo que realmente ocupa a Dios. Dice esa cita bíblica en Mateo 16, 23. Tú no sabes cuáles son las intenciones de Dios. Tú no conoces cuál es el plan de Dios. No conoces cuál es el propósito de Dios. ¿Qué ocupa a Dios? Dice: sino que tú tienes tus preocupaciones orientadas a lo humano. Le dice Jesús: tus preocupaciones son meramente humanas. En otras palabras, tú no comprendes lo que implica la aflicción y el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Tú solo conoces y entiendes el sufrimiento desde la perspectiva humana. Y Jesús vino a mostrarnos precisamente lo que produce el sufrimiento y la aflicción. El sufrimiento y la aflicción produce crecimiento y mayor peso de gloria. Ahora bien, Jesús no se detuvo allí. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere abrazar mi vida, si alguno quiere recibir mi vida, si alguno desea que mi vida sea manifiesta plenamente en él, debe entender que la negación a sí mismo es parte del camino, y eso provoca aflicción. Renunciar a mí misma, a mis términos, a mis propias evaluaciones, a mis propios análisis, a mis propias conclusiones, fuera del foco divino. Dice: debe tomar su cruz, debe entender que este caminar de la fe tendrá temporadas de dolor, tendrá temporadas de sufrimiento, tendrá temporadas de muerte al yo. Y entonces tomar la determinación de seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Y justo en medio del intento de Pedro de hacer que Jesús evitara el sufrimiento que vino a hacer, Jesús le dice en cambio: debemos abrazar la cruz. Debemos aprender a morir al yo. Analicemos y reflexionemos en lo que significa esto en términos de crecimiento, de afirmación, de consolidación. Podemos tener una vida de oración, una vida en la palabra, pero cuando nos asaltan esos procesos de aflicción, nos tambaleamos en la fe. Pero cuando aprendemos a ver que eso es parte del proceso de la vida, entonces sí cambia nuestra percepción, incluso transforma nuestras oraciones, transforma la manera en que entendemos la palabra de Dios.
El mismo Pedro, que pensó que el sufrimiento y la muerte no deberían ser parte del plan divino, más tarde llegó a abrazar el sufrimiento como la armadura más segura. Ármate con el pensamiento de Cristo, ármate con la mente de Cristo, ármate con la misma actitud que tuvo Él ante el sufrimiento, ante la aflicción. Pedro llegó a ver el sufrimiento como una protección contra el pecado. Llegó a entender que si pasamos por el sufrimiento que necesitamos pasar, entonces hemos terminado con el pecado, o al menos con el pecado que tenía que ver con ese paso en particular de crecimiento. Recogiendo nuevamente la cruz, cuando Pedro trató de que Jesús dejara de sufrir, Jesús nos dijo dos cosas y quiero que tú las grabes en esta hermosa tarde. Número 1, cada uno debe tomar la cruz. Cada uno debe asumir el compromiso, entendiendo que parte de este compromiso serán las temporadas de dolor y momentos de aflicción. Él lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú y yo no estaremos exentos en esta vida de fe de momentos de sufrimientos. Pero si abrazaste la cruz, estabas abrazando a Cristo mismo, y en Él somos más que vencedores, y nada nos separará de su amor. La otra cosa que dijo es que si una persona trata de salvarse a sí misma, perderá. Pero si pierde su vida a causa de Jesús, está ganando. Tenemos que identificarnos con la cruz, con la vida de Jesús. Tenemos que ser obedientes al sufrimiento que traerá la santidad. Tenemos que renunciar a nuestros propios intentos defensivos y ofensivos para salvarnos. Y esta es una parte real de cómo un creyente puede crecer. Cuando vemos el capítulo 15 de Juan, precisamente habla de la poda. Para poder crecer y ser fructífero es necesaria la poda. Y la poda en sí misma trae sufrimiento y trae aflicción, trae dolor. Pero el resultado, finalmente, mi amado hermano y hermana en Cristo Jesús, el fruto del sufrimiento será crecimiento. Con estas palabras te dejo en esta tarde para que reflexiones. El fruto del sufrimiento será crecimiento. Cuando abrazamos la cruz, estamos abrazando la vida de Jesús con todas sus implicaciones. Y en Él, por Él y para Él hemos sido creados. Él no te soltará hasta que perfeccione la obra que ha comenzado en ti. Nada de lo que enfrentes en esta vida que te produzca dolor y sufrimiento te apartará del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese será el momento en que más cuidado Dios tendrá de ti. Será el momento en que Él te abrazará. Será el momento en que Él te sostendrá. Será el momento donde más cerca Dios estará de ti, pendiente a que sanes, a que te afirmes, puedas contemplar su grandeza, su suficiencia, mantenerte firme y luego ayudar a otros que vienen también por esta jornada. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la vida de Jesús. Gracias por su muerte, su sufrimiento y por el poder de su resurrección. Hoy podemos confiar plenamente que no hay nada que enfrentemos en esta vida que Jesucristo nos pueda entender,
que nos pueda acompañar en el camino, que nos pueda abrazar, que nos pueda sostener y nos pueda impartir de su Espíritu, quien nos ayudará en todo, nos afirmará, nos recordará sus promesas, nos consolará, nos confortará y nos fortalecerá para seguir adelante. Enséñanos, Señor amado, a abrazar también los procesos difíciles de la vida como parte de nuestro crecimiento. Enséñanos a verte a ti como la fuente principal de toda provisión, paz, seguridad, amor, fortaleza en medio de nuestros momentos difíciles. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel y así lo harás. Amén y amén. Sean todos bendecidos y bendecidas.